brazos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Saludos desde Caracas, Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que las lectoras y los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy compartimos con Teresa Forcade y Vila. Ella es una religiosa que ha sido parte del jurado de la 4ª edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, que organiza el CELAR, que depende, como todos saben, del Ministerio de la Cultura. Teresa ha compartido con Ramiro Podetti, ganador de la edición anterior, a quien nosotros entrevistamos en La Librería Mediática y que ganó con Cultura y Alteridad, y con Iraida Vargas, pero nosotros nos interesa más que hablar del concurso y de tu participación como jurado, que también lo vamos a comentar, es de ti como una persona que nos parece muy interesante para los lectores. Cuando nosotros colocamos en cualquier buscador Teresa Forcade, nos van a aparecer una cantidad de temas interesantísimos para el debate de las ideas, para el fomento del pensamiento crítico, que es lo que nosotros queremos fomentar en Venezuela en contraposición al pensamiento único. Teresa, hay muchos jóvenes que nos sintonizan, hay muchas personas que nos sintonizan que son creyentes, otras no, adultos, maestros, periodistas. Y lo primero que a mí se me ocurre preguntarte en toda esta lectura que hice de tu vida y de tus estudios y de tu recorrido, es cómo compagina una mujer inteligente, bella, una mujer que escribe muy bien además, el estudio de la medicina con la profesión de la fe religiosa de una manera tan comprometida y tan entregada como el decidir ser una monja. Bueno, buenos días. Ahí esa pregunta es difícil responderla así con brevedad, pero lo más importante que debo decir es que de ninguna manera se podría entender esa opción que yo he hecho como algo pues que se toma solamente a partir de la propia trayectoria sin que haya lo que llamamos normalmente vocación. Eso es una experiencia de relación y es esa que cuesta de explicar porque como toda experiencia de relación se vive, pero luego no se tematiza, al menos no se agota con la tematización y por eso de ahí deriva su interés máximo, que no la puedes controlar cognitivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? La vocación tuya llega ya de adulta. Sí. Eso fue a los 30 años, yo había terminado la carrera de medicina en Barcelona, me había trasladado a los Estados Unidos para lo que se llama la especialización, que hice en medicina interna, y ahí debía preparar un examen pues de un cierto volumen, 500 preguntas, son 2 días, y buscaba un lugar donde durante un mes poderme concentrar. Y ese lugar, pues por carambolas, acabó siendo un monasterio, al cual yo acudí sin ninguna intención de incorporarme a la comunidad, sino simplemente buscando un lugar donde estudiar. Entonces fue ahí en ese monasterio que ocurrió lo que llamo la experiencia de vocación y que es así llanamente sentir que Dios te llama. Entonces eso cómo se siente, yo no oí una voz divina así en ese sentido, pero sí tuve unas expectativas interiores a las cuales primero no podía dar nombre que se fueron concretando en un tiempo relativamente breve, porque en el mes que yo estuve ahí pasé de ni haberme planteado esa opción, pues a pedir la entrada en la comunidad. ¿Ya eras creyente? Eso sí, pero eso también me vino a mí, pues no de nacimiento diríamos, porque mi familia es más bien anticlerical y yo sí había sido bautizada y había hecho la primera comunión, porque eso de forma cultural pues se estilaba así, pero yo recuerdo que en mi primera comunión pues el sacerdote me pidió que rezara un Padre Nuestro después de la confesión y yo le dije, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, bueno, hija, ya lo rezo yo por ti, y quizá fue bien, yo no sé. Entonces, eso fue a los 15 años, donde yo también, sin saber dónde me metía, entré, en un fin de semana de convivencias que organizó la escuela y que lo llevaba, esa convivencia, un jesuita, pero iba vestido con tejanos y la barba, yo no sabía que era sacerdote, sino quizá no habría ido. Entonces ahí lo que ocurrió es que pusieron una serie de citas en una pizarra que yo desconocía, JN, LK, MC, MT, ¿qué es eso? Y esas son las siglas para Mateos, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, y unas referencias de un libro pues que yo tampoco nunca había hojeado, que era el Nuevo Testamento. Todo el mundo ahí tenía uno en la bolsa, yo no tenía, me dejaron uno.
Y nos dieron un tiempo largo, yo creo que fueron más de 2 horas, para que, bueno, así libremente cada uno fuera y leyera esas citas bíblicas. Y eso es lo que hice. Entonces, la experiencia tras 2 horas de leer citas de los evangelios fue de un gran enojo. Eso, estaba yo enojada y la sensación que tenía era decir, ¿cómo he vivido yo 15 años sin que nadie me haya explicado eso? Sin saber que existe alguien que ha vivido así como Jesús y que ha hablado así como yo veía en los evangelios. Y eso fue el inicio de mi conversión. Y en cuanto a tus lecturas, vamos a ir recorriendo a Teresa desde, ya hemos recorrido un poco su infancia y ahora vamos a sus lecturas. Sí, te interrumpo un momento porque quizás es importante eso, aunque lo conté ayer, pero estamos en un espacio diferente, que hubo una cuestión en mi decisión de formar parte de la vida de la comunidad del monasterio de San Benet, esto es cerca de Barcelona, donde yo estoy, que fue la siguiente. Yo tenía un estado tal de contradicción delante de eso que he descrito como experiencia interna y luego mi visión del mundo y por donde yo iba en ese momento, que, bueno, se me hacía muy difícil, ¿no?, conciliar eso. Entonces la comunidad fue la que me pidió que diera una charla, al ser médico, sobre el SIDA a la comunidad, sin ellas tampoco sospechar para nada lo que yo estaba viviendo. Entonces yo pensé, esa es mi oportunidad para realmente, bueno, pues intentar captar si la conexión con este grupo de 40 mujeres que aquí viven es posible para mí o si yo voy a estar aquí como un pez fuera del agua siempre, ¿no? Entonces monté una trampa, por eso me parece que quizá es interesante de contar. Y la trampa era la siguiente. Bueno, hablando del SIDA, no es muy difícil enlazar con el tema de la homosexualidad. Entonces dije, yo voy a tratar ese tema explícitamente al final, diciendo que bien ese dolor que experimenta el paciente por sus afecciones físicas derivadas de la infección no es el único ni el peor que experimenta, sino que muchas veces eso se combina con un dolor psíquico, porque estábamos entonces en el año 95 cuando esto pasó. Hoy, gracias a Dios, es diferente, pero entonces había más rechazo, ¿no?, en las familias, en los grupos sociales. Menos información. Exacto. Y entonces, además, estaría el dolor espiritual, es decir, tu comunidad de fe, aquella donde tú encuentras el sentido de tu vida, que te dicen de tu condición y de tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, eso lo quería plantear yo para ver cuál era la respuesta de la comunidad y, bueno, ver entonces si ese cordón umbilical que se estaba como creando pues era algo que podía tener entidad o era una imaginación sin contenido, ¿no? Yo creía que solamente había 3 maneras de responder a eso. Y ninguna de las 3 me satisfacía. La primera sería que rápidamente la comunidad dijera, bueno, momento, ¿hasta cuál es el tema de la homosexualidad? ¿Qué dice el Papa de eso, no? ¿Cuál es la línea que es el bien, el mal? Y nos situamos de manera clara porque no vaya a haber confusiones ahí, ¿no? Si eso hubiera sido la respuesta, yo ahí no me sentía en sintonía, ¿no? La segunda hubiera sido una manera de abordar la cuestión, pues con una reivindicación también un poco huera, ¿no? Un poco hueca en ese sentido de intentar pues tomar la causa sin quizás haber vivido las experiencias que te permiten eso, ¿no? Y tampoco eso me hubiera resonado a mí bien con la experiencia que yo vivía. Y la tercera, que yo creía que era la más probable, era, bien, yo he hablado primero de el virus y sus proteínas, la homosexualidad y las preguntas todas que se dirigieran al tema biológico, ¿no? ¿Y esa proteína cómo es eso? Y disimular, ¿no? Y yo creía esa es, por desgracia, quizá una manera de responder pues más frecuente de lo que debería ser, disimulas y ahí evitas de enfrentar lo que es el problema más acuciante desde un punto de vista de justicia, humano, etcétera. Bien, pues ahí yo fui con mi trampa, ¿no? Entonces di la charla del SIDA y cuando acabé con esta exposición en relación a la experiencia homosexual. Y ahí me paré. Entonces levantó la mano una hermana que en ese momento tenía 90 años. Dice, oye, esto que has dicho de la experiencia homosexual, y yo pensé, bueno, pues la tercera no es, ¿no? Van directas, a ver cómo la enfoca. Este grupo del que nos has hablado, porque yo les había hablado de un amigo mío, por eso se me ocurrió esto, no era que justo el día antes de ir al monasterio había cenado con él y me había contado su experiencia en un grupo de homosexuales católicos en Barcelona que se reunían clandestinamente con un sacerdote que celebraban misa, etcétera. Entonces yo había hablado de ese grupo y la pregunta fue directa para preguntar, ese grupo, nos has hablado de tu amigo, pero hay mujeres en ese grupo. Y yo eso no lo sabía, ¿no? Porque yo conocía a mi amigo, pero no mucho más. Entonces, bueno, como se hace a veces para disimular la ignorancia, pues no, sí, algunas, bueno, no muchas. En lugar de decir que no sabía, yo intenté pues disimular un poco. Siguiente pregunta, otra hermana.
Nos has dicho que en las parroquias no pueden estas personas pues manifestar su orientación sexual porque entonces le sacan de catequistas y tienen problemas. Pero, ¿qué pasa con las familias, no? En las familias sí lo pueden hablar, ¿cómo es eso? Y yo tampoco sabía para nada. Entonces, de repente empezaron a venir las preguntas que yo me di cuenta al cabo de muy poquito que la experiencia era como de cazador, en ese caso cazadora, cazada, ¿no? ¿Tenéis esa expresión? ¿Por qué? Porque yo iba de progresista, ¿no? Con mi tema, homosexualidad, ahí a ver si estas monjas llegaban al listón o no que yo ponía. Y delante del tema teórico realmente había solamente 3 respuestas posibles, que era a favor, en contra o disimular, ¿no? Pero ese es un tema teórico. Ahí yo tenía, de repente me daba cuenta, unas mujeres que del tema teórico prescindían absolutamente, no les importaba eso. Habían oído que había personas que sufrían y preguntaban para poner a ese sufrimiento un rostro concreto, para poder rezar, para poder sentirlo como algo en solidaridad. A la que me di cuenta de eso, yo pensé, yo quiero aprender a vivir así. Y por eso pedí de entrar en el monasterio. Para la libertad, mis ojos y mis manos